El mensaje de hoy es la batalla por el alma de Norteamérica. Los Estados Unidos nunca han experimentado una plaga, una crisis económica, 40 millones de personas desempleadas, protestas e incendios, además del saqueo, todo al mismo tiempo. Quiero que pienses en lo que acabas de experimentar en los últimos 90 días. La peor plaga en la historia de los Estados Unidos, a pesar de que los Estados Unidos solo tiene el 4% de la población mundial. Tiene más del 30% de las muertes del mundo por esta plaga. El peor desempleo en la historia de los Estados Unidos, más de 40 millones de estadounidenses que no saben cómo alimentarán a sus familias o incluso si terminarán sin hogar. Además, disturbios e incendios que han estallado en todo Estados Unidos debido al racismo. La pregunta es, ¿hay un significado profético en todo esto? La respuesta es afirmativa. El juicio de Dios no terminará hasta que haya arrepentimiento nacional. Quiero decir eso nuevamente. El juicio de Dios no terminará hasta que haya arrepentimiento nacional. La palabra que Dios me dio en oración es que esta batalla es por el alma de los Estados Unidos. David Wilkerson lo escuchó mucho más claro que yo. El 7 de marzo de 2009 dijo esto: las principales ciudades de Norteamérica experimentarán disturbios e incendios abrasadores. Habrá saqueos, incluso en Times Square en Nueva York. Y luego, en marzo de 1986, cuando me reuní con él, dijo esto: ve una plaga en el mundo. Y los bares, las iglesias y los gobiernos se cerrarán. La plaga golpeará la ciudad de Nueva York y la sacudirá como nunca había sido sacudida. La plaga obligará a los creyentes sin oración a la oración radical, a volver a sus Biblias y el arrepentimiento, y se escuchará el clamor de los hombres de Dios en el púlpito, y de él saldrá un tercer gran despertar que sacudirá a los Estados Unidos y al mundo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Estados Unidos cerró los ojos a la plaga? La respuesta es sí. Durante años hubo advertencias de que esto iba a suceder, pero ignoramos esas advertencias, y luego cuando comenzó, ignoramos las advertencias de que se acercaba. Quiero hablar contigo por un momento sobre racismo, porque creo que muchos de nosotros realmente no entendemos lo que están experimentando las personas de color y cuál es la clave para resolver el problema. Ya usé la palabra antes, arrepentimiento. El arrepentimiento es la clave de la crisis racial en los Estados Unidos, y tengo que explicártelo a nivel personal. Y es posible que como un estadounidense blanco, ni siquiera entiendas por qué una persona de color está molesta, y algunos de ellos incluso están furiosos. No estoy tratando de proyectar ninguna culpa falsa sobre ti, pero te ayudará a entender si me escuchas. Mi madre despreciaba a los cristianos. Ella era una judía ortodoxa. ¿Por qué? Porque cristianos profesos quemaron a su abuelo hasta matarlo en su propia sinagoga. Ellos reunieron a 2,000 judíos, niños, ancianas, rabinos. Uno de los rabinos fue el abuelo del 9º presidente de Israel, el abuelo de Shimón Peres, el rabino cantor. Y cercaron con tablas la sinagoga y gritaron: ¡asesinos de Cristo! Y la prendieron fuego. Mi madre vio el mundo a través de esa lente. Y mi madre me lo contó cuando tenía 4 años. Ella me dijo esto: los cristianos matan a los judíos. Los cristianos odian a los judíos. Jesús murió, no lo desentierres. Ahora, espero que entiendas lo que te acabo de decir, porque con respecto a la crisis, si no has pasado por ningún dolor, o no tienes a alguien a quien amas, o tal vez fue un bisabuelo, pero en mi casa era mi bisabuelo y llevó su nombre. Ella proyectó sobre mí el dolor que ella sentía, y yo lo entendí. Bueno, esa misma crisis está sucediendo en los Estados Unidos. Si eres una persona de color, tienes un padre que puede contarte historias de discriminación.
Tienes un abuelo que podría contarte historias peores. Y ese abuelo puede tener un abuelo que puede haberte contado historias de esclavitud. ¿Ves hacia dónde quiero llegar con esto? ¿Cómo lidiamos con todo ese dolor? Mi madre no podía lidiar con eso. Y lo definió de esa manera. Quiero contarte una historia sobre mi viaje a Sudáfrica. Fui allí cuando Nelson Mandela estaba en prisión, y hablé en toda la nación y en Ciudad del Cabo. Y cuando fui al hotel, el portero me miró y dijo, «Sí, maestro». Y le dije, «Disculpe, no me llame maestro, no soy su maestro, no soy diferente a usted». Era un hombre negro, y estaba acostumbrado a llamar maestro a los blancos. Entonces fui a la iglesia. Y el pastor me dijo, nos conocimos antes del servicio, en realidad nos conocimos cuando llegué a la ciudad y yo no daba un discurso hasta el día siguiente. Él me dijo, te va a encantar esta iglesia, te va a encantar. Él dijo, tenemos una gran iglesia aquí, pero no tenemos negros, solo tenemos gente marrón. Yo no sabía de lo que estaba hablando. Le dije, tendrás que explicar eso, no sé lo que acabas de decir. Él dijo, los negros tienen cerebros de mono. No tenemos negros en nuestra iglesia, solo tenemos gente marrón. Eso me ofendió tanto que quise abofetearlo por estúpido. Pero no lo hice. Te diré lo que hice. Fui a Ciudad del Cabo y encontré a la mujer más negra que pude encontrar. Parecía que tenía la edad de mi madre. Y le dije, me gustaría pagarte para que hagas algo por mí. Quiero que seas mi madre mañana. Quiero que vayas a esta iglesia después de que comience el servicio, porque sabía que le echarían si la vieran. Y voy a pedirte que vengas al frente. Entonces me levanté para predicar. Y dije, antes de predicar, quiero presentarles a mi madre. Dije, es una mujer muy hermosa, y me siento muy honrado de que esté aquí esta noche. Y yo le dije, ven al frente. Y esa dama negra vino al frente. Y le di un fuerte abrazo y un beso. Ese pastor casi tuvo un ataque cardíaco. Al final de ese servicio, lo critiqué por su racismo. Era una iglesia evangélica que decía que los negros tienen cerebros de mono. Ahora, tienes que entender lo que te estoy contando, lo que estoy diciendo. Los judíos, incluso hasta el día de hoy, sospechan mucho de los cristianos debido a toda la discriminación contra los judíos. Por cierto, los que los discriminaron fueron miembros de iglesias evangélicas en Alemania. La mayoría de ellos no eran católicos, sino protestantes, que habían surgido con la Gran Reforma. Estaban trabajando en los campos de concentración. Por lo tanto, los judíos aún hoy tienen reticencias. Entiendo las reticencias y lo que está sucediendo con esta crisis. Pero si te digo que va a llegar el juicio sobre Estados Unidos y que este es el juicio de Dios, podrías decir, no lo creo. Bueno, deberías creerlo, porque lo es. No hay arrepentimiento. Escucha, mencioné a los afroamericanos. Esto es lo que vi pasar con el pueblo judío. Recuerdo una reunión en la que invité a los ministros a levantarse y arrepentirse ante los judíos por lo que les sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, los ministros que se arrepintieron no estaban involucrados, no eran alemanes. Pero llegaron allí y una de ellas era una hermana, de las hermanas de María, que lloraba y pedía perdón a los judíos por lo que les sucedió, por los pecados. Y mientras sucedía esto, vi a los judíos llorando, quebrados y sanados, debido al arrepentimiento. El arrepentimiento de personas que dijeron, voy a hacer lo que sea necesario y pedir perdón. Me voy a humillar. Bueno, no hemos visto eso en los Estados Unidos con respecto a los problemas raciales. No hay arrepentimiento o reconocimiento nacional. No mucho, tal vez históricamente. La epístola a los Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales.
Pero eso es exactamente lo que Estados Unidos está haciendo en este momento, luchando contra la carne y la sangre. Culpa a China por el virus. Culpa a los demócratas por la economía. Culpa a todos. Estados Unidos lucha contra la carne y la sangre, política, económica y socialmente. Y por eso está dividido. Los demócratas y los republicanos están divididos. Hay una guerra cultural en esta nación. Estamos divididos sobre cuál es la verdad. Dicen, bueno, si ves Fox News está bien. Si ves CNN está todo mal. Estamos divididos sobre la justicia social. Estamos divididos sobre la opresión, sobre las creencias religiosas, sobre los privilegios económicos. Sí, los estadounidenses están ayunando en oración y pidiendo ayuno en oración en medio de esta crisis. Quiero decir algo ahora mismo. Estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo tu tiempo creyendo en el ayuno en oración si no hay arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos personalmente. La nación tiene que arrepentirse. Tenemos que humillarnos. No se trata de blanco y negro. Se trata de un Dios poderoso que ve el pecado de una nación y juzgó a Israel. Y no creas que Estados Unidos está exento. Isaías 1:15-17 dice algo asombroso. Cuando extiendas tus manos en oración, esconderé mis ojos de ti. Y haré lo mismo cuando ofrezcas muchas oraciones. No estoy escuchando, porque tus manos están llenas de sangre. Lávate y límpiate. Quita tus malas acciones de mi vista. Deja de hacer lo malo. Aprende a hacer lo correcto. Busca justicia. Defiende a los oprimidos. Apoya la causa de los huérfanos. Defiende el caso de las viudas. Jesús dijo, cuando vean estas cosas, sepan que está cerca, justo en la puerta. Mateo 24:33. Eso es lo que estamos viviendo ahora, los signos de los tiempos. En la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 22, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con los dolores del parto hasta ahora. Juntos hasta ahora. Describe este gemido inanimado juntos, deseando fervientemente ser liberados, toda la creación, esperando en espera de la liberación y de la manifestación de la mano y gloria sanadora de Dios. Oh, un gran despertar. ¿Sientes ese dolor y esos gemidos? Yo sí. Son los lamentos de un mundo perdido y moribundo. Y te preguntas cuándo van a desaparecer. Tengo noticias para ti. No van a desaparecer hasta que haya un arrepentimiento genuino desde el púlpito hasta el banco, desde la Casa Blanca hasta la casa de Dios. Esa escritura que acabo de citar habla de estar juntos. Se refiere a la compleja creación, toda ella. La creación gimiendo hasta ahora. Se refiere a la gloria de algo magnífico que va a llegar. Recuerda la escritura sobre Salomón cuando dedicó el templo en la Biblia. El fuego del cielo cayó y consumió la ofrenda. La gloria de Dios llenó la casa. El sacerdote ni siquiera podía estar en la presencia de Dios. Sabes todo sobre esa increíble escritura. Piensa en ella como en tu iglesia. Estás en medio de una dedicación y estás tan orgulloso y tan emocionado. Tal vez tú piensas que es tu nación. Una nación bajo Dios, indivisible, con justicia y libertad para todos. Pero el Señor se le aparece a Salomón por la noche y le dice, después de la dedicación, escuché tus oraciones. Has elegido este lugar como un templo de sacrificio. Eso es lo que le dice. Pero luego le dice más. Salomón se jacta y está entusiasmado con este maravilloso momento de la historia en el que vive, pero Dios le va a decir algo más. Esto es lo que dice. Cuando cierro los cielos para que no llueva, o mando a las langostas a devorar la tierra, o envío una plaga entre mi gente. Segundo libro de Crónicas 7:13.
¿Escuchaste eso? Lo que Dios le está diciendo a Salomón el día de la dedicación del templo es: vendrá el juicio vendrá. Y ahora dice, aquí está la solución. Por cierto, esta es también la solución a la crisis racial en los Estados Unidos. Si mi pueblo se humillara, su pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es una situación difícil. Estamos hablando de creyentes. Y tú podrías decir, bueno, yo no tuve nada que ver con ese problema. No importa. Si sientes compasión, tendrás un corazón quebrantado y un espíritu contrito, y harás lo que sea necesario con un espíritu de arrepentimiento y quebrantamiento, y Dios sanará la tierra. Sí lo hará. Él dijo, escucharé en el cielo, perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Ya te hablé sobre la dedicación del templo, pero si voy al primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 37 y 38, dice esto: Cuando hay una hambruna en la tierra, pestilencia o tizón o moho o langostas o saltamontes, cuando sus enemigos los asedian en la tierra o en sus ciudades. Escucha esto: cualquier plaga o enfermedad que haya, cualquier oración, cualquier súplica hecha por cualquiera o por todo el pueblo de Israel, cuando cada uno sienta la plaga en su propio corazón y extienda sus manos hacia este templo, entonces Dios escuchará en su morada, perdonará sus pecados y actuará en la tierra. En esencia, eso es lo que dice. Verás, cuando dice, todos pueden rezar, no va a hacer ninguna diferencia, a menos que conozcan la plaga de su propio corazón, a menos que estén dispuestos a humillarse y sepan que en presencia de Jesús todos somos malvados. En presencia de Dios todos somos malvados. Alguien tiene que hacer lo que es necesario hacer. Escucha esta escritura del profeta Ezequiel del capítulo 14, versículos 7 y 8. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se aleje de mí y erija sus ídolos en su corazón. ¿Ves esa palabra corazón? Y que haya colocado delante de su rostro aquello que le hace caer en la iniquidad, y que luego acuda al profeta para consultarle acerca de mí. Yo, Jehová, le responderé por mí mismo. Fijaré mi rostro contra aquel hombre. Lo convertiré en señal y refrán, y lo eliminaré de entre mi pueblo. Y sabréis que yo soy Jehová. Estas son palabras muy poderosas. Escúchenme, amigos. Quiero decirles algo. Quiero decirlo otra vez. La clave es el arrepentimiento. La clave para derrotar la plaga es el arrepentimiento. La clave para la curación de la economía es el arrepentimiento. La clave para la curación del alma, de una división racial, es el arrepentimiento. Nada más. No vamos a hacer grande a los Estados Unidos con dinero y prosperidad. La Madre Teresa me dijo cuando oramos juntos y venía a los Estados Unidos, ora por mí. Voy al país más pobre de la tierra. Le dije, ¿oh, Calcuta? Ella dijo, no, los Estados Unidos. Sufre de la pobreza del espíritu. ¿Escuchaste eso? La pobreza del espíritu. Quiero compartir algo contigo que fue increíble. El Señor me habló para ir a El Salvador hace muchos años y hacer una cruzada. Y fui allí y desayuné con el ministro del Interior. Se llamaba Martínez. Y mientras nos preparábamos para desayunar, dijo, ¿rezarás? Le dije, seguro. Y me arrodillé para orar, y esto es lo que salió de mi boca. El hombre de Dios que reza esta oración durante el desayuno tiene que dejar la mesa ahora y reunirse con el presidente. Dejé de rezar, me paré de inmediato, corrí hacia la puerta del hotel, y cuando llegué a la puerta, el presidente de la nación, Alfredo Cristiani, estaba cruzando la puerta. No hay posibilidad de que lo supiera a menos que el Espíritu de Dios me lo hubiera comunicado. Los ojos de Martínez eran enormes.
Bueno, como resultado, me reuní con el presidente. Estaban en medio de una masacre en su país. Era una guerra civil. Sus escuadrones de la muerte entraban y acababan con los cristianos. Estaban lidiando con una crisis absolutamente horrible. Y le dije a él, a su general y a los líderes, cuando me reuní con él en privado, ya que me invitó al palacio, y le dije, ¿quiere que se cure su tierra? ¿Quiere que todo esto se detenga? Y le dije, es posible, pero necesitará el versículo 7:14 del segundo libro de Crónicas. Déjame decirte algo. Observé al presidente de la nación escribir ese versículo en sus manos, y dije, debes convocar a un día de humildad, ayuno y oración, para humillarse y arrepentirse. Lo hizo. Martínez estaba ya en San Salvador. Lo hicieron y terminó. Dios libró a ese país de esa horrible crisis. Isaías el profeta declara en Isaías 30:1-7. ¡Ay de los niños rebeldes!, declara el Señor. Aquellos que llevan a cabo sus propios planes que no son los míos, que forman una alianza, pero no por mi espíritu, que acumulan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme, que se refugian al amparo del faraón y buscan abrigo a la sombra de Egipto. Pero la protección de Faraón será tu vergüenza. Los enviados llevan sus riquezas a lomos de burros, sus tesoros en las jorobas de los camellos, a ese pueblo que no te traerá provecho, y cuya ayuda es completamente inútil. Por eso la llamo Rahab. Déjame decirte algo. Esta palabra en hebreo significa holgazán o sicón. Dios dice, yo lo llamo un holgazán, aquellos que hacen alianzas con el mundo en busca de liberación, que se inclinan hacia el brazo de la carne en busca de liberación. Los llamo holgazanes o sicones. Todos son una cabeza parlante en estos días y se le ocurren razones para todo, excepto la verdad. Ya te dije que no puedes hacer que Estados Unidos sea grande con la riqueza. Tiene que ser sanado en el reino espiritual. El arrepentimiento es la única respuesta a todo lo que estamos experimentando. A los disturbios, los saqueos, la plaga, el sufrimiento, el desempleo, la agonía humana. Escucha lo que sucede cuando aparece Dios. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dije, aquí estoy, envíame. Él dijo, ve y dile a esta gente, escucha bien, pero no comprende. Mira bien, pero no comprende. Haz insensible el corazón de ese pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Entonces dije, ¿por cuánto tiempo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, hasta que las casas queden desiertas y los campos desolados, hasta que el Señor haya enviado a todos lejos y la tierra esté completamente abandonada, y aunque una 10ª parte permanezca en la tierra, nuevamente será arrasada. Como el terebinto o la encina que dejan el tronco cuando se cortan, la semilla sagrada será su tronco en la tierra. Isaías 6:8-13. Estaba en la oficina de Ronald Reagan cuando era muy joven, y me mostró la oficina oval, y me mostró una Biblia que estaba abierta en ese momento. Él dijo, esta es la Biblia de mi madre, y tenía escrito con su letra, Hijo, esta escritura es para la curación de la nación. Era el segundo libro de las Crónicas 7:14. Si mi pueblo que me llama por mi nombre se humillara, etc. Él me miró, sonrió y dijo, ¿sabes? Puse mi mano en esa escritura cuando fui nombrado por primera vez. ¿Y sabes qué pasó? Los rehenes fueron liberados de Irán. Dijo, puse mi mano sobre esa la segunda vez. ¿Sabes lo que pasó? El comunismo cayó y vi ese brillo en sus ojos.
La Escritura habla de arrepentirse de tus malos caminos. Habla sobre la iglesia arrepintiéndose, los pastores arrepintiéndose y Dios sanando la tierra. Estás escuchando todo hoy, pero no el llamado al arrepentimiento. Esa es la clave para la curación de la tierra. Esa es la clave para un gran despertar en tu ciudad y en tu iglesia y en esta nación y en el mundo. Arrepentimiento genuino. Entré en el ejército a los 17, en realidad intenté entrar a los 16, pero me atraparon y me hicieron esperar hasta los 17. Entré porque vivía en una época de crisis. El presidente de los Estados Unidos fue asesinado. Su hermano Robert fue asesinado. Martin Luther King fue asesinado. Esos eventos me traumatizaron. Quería unirme al ejército. Verás, cuando la humanidad se enfrenta a la eternidad, siempre hay una respuesta. Es rebelión o arrepentimiento. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Sucedió en los años 60, cuando nació el movimiento Dios está muerto. En los años 60 se consumió LSD y drogas y se practicaba sexo libremente. Fue una rebelión, pero al mismo tiempo hubo una efusión llamada Movimiento de Jesús. ¿Ves a dónde vamos con todo esto? Quiero que escuches de un profeta que se centró solo en la presencia del Señor y el arrepentimiento. Al sonido de sus voces, las puertas y umbrales se sacudieron, y el templo se llenó de humo. ¡Ay de mí!, lloré. Estoy arruinado, porque soy un hombre de labios inmundos, y vivo en un pueblo de labios inmundos. Y mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. Isaías 6, 4 y 5. Ya ves, cuando estás en presencia del Señor, es fácil arrepentirse de los malos caminos. Es fácil humillarse y no culpar a nadie más. Tenemos que defender a los que sufren, a aquellos que están heridos en sus espíritus y sus corazones. No tenemos que fingir que no están sufriendo, están sufriendo. Solo hay una solución. Es arrepentimiento. Cada uno de nosotros llamando a Dios y humillándonos a nosotros mismos. La carne y la sangre te dirán que toda esta crisis de racismo fue causada por la muerte de una persona, George Floyd. Una rodilla en su cuello y él rogando por aire. No. Si lo ves en el reino de los espíritus, verás que hay muchos que sienten una rodilla en sus cuellos y ruegan por aire. Pero la raíz del problema no es la lucha de carne y hueso. La raíz del problema es una batalla espiritual que debemos entender, que solo comenzará y nacerá a través del arrepentimiento genuino y piadoso. También fortalecen las manos de los malhechores, sin convertirse en ninguno de su maldad. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Jeremías 23, 14 y 22. Verás, la Biblia habla de Satanás, que viene a matar, robar y destruir. La raíz del racismo es demoníaca. Y sé todo sobre el racismo. Mi padre era racista. Él iba a la iglesia todos los domingos y entregaba el diezmo. Llevaba su gran Biblia Thompson Chain. Lo llamaban hermano Bob, pero odiaba a los judíos y a los negros. Casi todos los días decía, los negros están arruinando el país y los judíos lo están manejando. Ese enemigo de los judíos casi me mata 2 veces. Casi, me golpeó casi hasta la muerte a los 8 años y me estranguló, me dejó inconsciente a los 11 porque pensaba que mi madre tuvo una aventura con un hombre judío. Sé lo que es estar en presencia del racismo. Es malvado, es demoníaco. No se puede ganar ninguna batalla que estemos luchando en el reino físico hasta que se gane en el reino espiritual. Estamos hablando de quiebras en los Estados Unidos. Desempleo, hambre, dolor, depresión, una plaga. Tenemos que llamar al arrepentimiento, pero tenemos que comenzar con nosotros mismos. Sin juzgar a nadie más, comenzar con nosotros mismos. Cuando una nación endurece su corazón, llega la catástrofe.
Estados Unidos va a tomar una decisión, ya sea para endurecer su corazón o humillarse. ¿Ves? La discriminación es un síntoma de un corazón inmundo, un corazón malvado. Esta es una batalla, amigos, por el alma de los Estados Unidos. La respuesta es el arrepentimiento radical. Tenemos otra oportunidad para un tercer gran despertar, una efusión del Espíritu que transformará la cultura. Voy a detenerme a decir esto. ¿Recuerdas el día de Pentecostés? Cuando hay una efusión del Espíritu. ¿Sabes lo que sucedió en ese momento? Mi pueblo, los judíos, pensaban que eran el pueblo elegido y nadie más. A Dios no le importaban los gentiles o los paganos. Pero una efusión del Espíritu trajo la transformación cultural, y no hubo más discriminación. Todos se veían como hermanos y hermanas en el Señor. Pero se logró mediante el arrepentimiento. Tenemos que estar dispuestos a ser hombres de Dios para liderar el camino del arrepentimiento en nuestras propias vidas y liderar nuestra congregación. Billy Graham dijo, si Dios no castiga a los Estados Unidos y no lo juzga, tendrá que disculparse con Sodoma y Gomorra. Estados Unidos tiene el récord de asesinatos de bebés, 62 millones, tiene el récord de drogadicción y alcoholismo y pornografía. Sí, habrá un juicio si no nos arrepentimos. Creo que cada problema que enfrentamos como estadounidenses es básicamente un problema espiritual. El crimen es un problema espiritual. La inflación es un problema espiritual. La corrupción es un problema espiritual. La injusticia social es un problema espiritual. El racismo es un problema espiritual. La falta de voluntad, incluso para defender nuestra libertad, es un problema espiritual. Señalar con el dedo y acusar a otros no curará nuestra tierra. Los políticos no sanarán nuestra tierra. La prosperidad no sanará nuestra tierra. Solo el arrepentimiento sanará nuestra tierra. Hará que Dios perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra. Quiero compartir una breve historia contigo antes de finalizar este mensaje. Estuve en Cesarea. Estaba en la casa de mi abogado. Ambos son abogados, el esposo y la esposa. Almorzando un día allí, con 3 generales. Eran abogados muy famosos en Israel. Y cuando nos sentamos a almorzar, ella me conocía y como le encantaba rezar me dijo, «Mike, ¿por qué no rezas por la comida?» Bueno, en ese momento hubo un incendio masivo, uno de los peores en la historia de Israel, y comenzó en el Monte Carmelo. Y se había extendido por Haifa. Era una catástrofe. Venían países de todo el mundo tratando de ayudar a Israel a combatir estos incendios. Fue un desastre. Y me sentí incitado a recordarles. Les dije, déjenme contarles sobre el Monte Carmelo y el profeta Elías. Y déjenme contarles sobre el fuego de Dios que cayó sobre el Monte Carmelo. Déjenme contarles acerca de Elías en medio de una sequía, declarando que estaba lloviendo y viendo una nube del tamaño de la mano de un hombre. Dije, rezaré por lluvia. Entonces recé por lluvia. Y terminé mi oración, comenzamos a comer nuestro almuerzo. En medio de nuestra comida, se abrieron los mosquiteros y las puertas al exterior, a la piscina y a todas las sillas. El viento volteó las sillas. Todos se detuvieron y miraron, y en unos segundos llegó una lluvia torrencial. Los generales me miraron y me dijeron, «Dios mío, tú llamaste la lluvia». Les dije, «No, Dios lo hizo, Dios lo hizo». Necesitamos la lluvia del Espíritu Santo para refrescar y sanar corazones heridos, para traer y dar luz a un gran despertar en la curación del alma de la nación y traer el movimiento de Dios que transformará a los Estados Unidos y al mundo. Se han producido 2 grandes despertares en la historia de Norteamérica. El primer gran despertar comenzó en la década de 1730 entre las 13 colonias. La predicación apasionada de hombres como Jonathan Edwards, George Whitefield y John Wesley se extendió como un fuego por toda la tierra, llamando a los descendientes apáticos de los antepasados europeos de Estados Unidos a la oración, la salvación y el arrepentimiento. Entre los años de 1740 y 1742,
La membresía de la Iglesia de Nueva Inglaterra se duplicó, las barreras denominacionales comenzaron a caer, la Iglesia se despertó y la sociedad experimentó cambios en sus puntos de vista sobre las mujeres, la esclavitud e incluso el gobierno. Dios usó este despertar para preparar a Estados Unidos para su futura libertad, ganada contra Inglaterra en la Guerra Revolucionaria. El segundo gran despertar comenzó alrededor del año 1800, extendiéndose rápidamente por la nueva frontera, al oeste de los Montes Apalaches. Grandes resurgimientos o reuniones en campamentos tuvieron lugar en el transcurso de varios días, en donde evangelistas como Charles Finney y Alexander Campbell predicaron a miles de personas al mismo tiempo, instando al arrepentimiento y a la conversión. Una gran reunión en Cane Ridge, Kentucky, en 1802, atrajo a 20,000 personas. Un joven que presenció el evento escribió: «El ruido era como el ruido de Niágara. El vasto mar de seres humanos parecía estar agitado como por una tormenta. Conté 7 ministros todos predicando al mismo tiempo, algunos en tocones, otros en vagones. Algunas personas cantaban, otras rezaban, algunas lloraban pidiendo misericordia. Una sensación peculiarmente extraña se apoderó de mí. Mi corazón latía tumultuosamente, me temblaban las rodillas, me temblaban los labios y sentí que debía caer al suelo». Miles se convirtieron, nuevas iglesias comenzaron y la cultura se transformó a medida que los estadounidenses comenzaron a buscar la sabiduría bíblica para los problemas de la nación, incluida la abolición de la esclavitud. Dios usó este despertar como preparación para uno de los períodos más difíciles de la nación, la Guerra Civil Estadounidense, que comenzó en 1861. Un tercer gran despertar se avecina. Longing stirs in my soul, draws me near, draws me close, deeper into this love that won't run out, it won't dry up. Oh, let it rain. Oh, let it rain. Let your glory fall, overwhelm my soul. Let your presence fill my life, oh Lord. Deep is calling to deep, revival's tide breaking free. Rain in this place, thirsty we cry, heaven in vain. Oh, let it rain, let it rain, let it rain. Let your glory fall, overwhelm my soul. Let your presence flood my life, oh Lord. Break upon me now. Let your love crash down. Let your glory fall. Let your glory fall. Oh, let it rain. Let it rain. Let it rain. Oh, let it rain. Let